Buenas tardes amigos queridos de temas de la vida, en este caso en lo que es el espacio de psicología. Hoy quiero hablarles de un tema muy importante que tiene que ver con el consumo de sustancias y su implicancia en la vida de todos nosotros. Me gustaría poder empezar contextualizando lo relevante que resulta este tema desde lo que es la historia de la humanidad y el comportamiento humano. Sabemos que desde civilizaciones más antiguas de las nuestras han comenzado a usar con diferentes fines y han tenido diferentes sustancias un sentido en particular. Eh, desde ese entonces ya podemos poder proyectar o visualizar algún tipo de incidencia en la vida de todos nosotros que después con el tiempo, con las diferentes manifestaciones o intentos de poder controlar, digamos, ciertos consumos, han surgido nuevas perspectivas, nuevas modalidades de relacionarnos con o en lo social con la sustancia. Eh, a ver, otro punto importante que vamos a tocar es lo que es la adicción, que tiene que ver con esta situación donde una persona queda apegada a lo que es la sustancia, básicamente. Eh, Eso trae aparejado una serie de consecuencias, pero que espero poder sorprenderlos con esto que le voy a decir, aunque quizás en cierto modo ya lo sepan o ya han pasado por situaciones donde les han hecho este planteo que luego se los voy a hacer más profundamente. Bueno, consumo de sustancias, a ver, como le dije al principio, tiene cierta connotación histórica y cierta finalidad para los seres humanos, pasando desde un uso medicinal, práctico para poder resolver ciertos problemas o situaciones que pudieran estar ocasionando en la vida de un individuo. También ha aparecido en ciertos eventos sociales, ciertas reuniones que hacían las personas de diferentes tipos de actividades que podían hacer en lo político, en la parte espiritual, podríamos llamarlo. Diferentes tipos de situaciones aparecían algún tipo de sustancia y su consumo, ¿no? A ver, ¿cuándo empieza a ser problemático? ¿Cuándo deja de hablarse de un sentido, de un consumo ocasional o de un consumo más normal o no problemático? ¿Cuándo empieza a relacionarse con ciertas consecuencias con nosotros, ciertos problemas en el organismo y todo un contexto, un entorno social que se pone de manifiesto en conflicto con aquella persona que estaría consumiendo y mucho más ahora, ya que esta problemática se ha ido, digamos, acentuando a nivel social como un estigma prácticamente, ya que se piensa al que consume ciertos tipos de sustancias, porque no es con todos, sino con algunas, algunas drogas sobre las que se sienta más atención, ¿no? Sobre las que se presta más atención. Eh, entonces, cuando hablamos ya de un consumo de problemática, también es importante mencionar a lo que tiene que ver con el uso de tal sustancia durante un tiempo, con la frecuencia y bueno, con la cantidad que pueda consumir, además del tipo de droga que pueda estar consumiendo, ¿sí? Porque no es lo mismo consumir un poco de marihuana que consumir cocaína, aunque sea en una mínima cantidad. Eh, cada sustancia relacionada a la frecuencia y al tiempo que lleve va a provocar ciertos condicionamientos posiblemente a las personas y acá viene lo importante que tiene que ver con el entorno, que es lo que quiero ir de a poquito, ir haciéndoles poner en juego, poner en escena la situación que se da con lo social cuando alguien tiene a una persona muy cercana que consume. Entonces, a ver, eh, para que una persona llegue a ser adicta, que ya vamos a entrar puntualmente
o poder explayar un poquito más sobre la adicción. Para que pase eso, tiene que haber posiblemente todo un contexto micro y macro social que pueda influir negativamente sobre el individuo, pero también en su aspecto individual, que eso lo vamos a ir quizás detallando un poquito más en el aspecto psicológico individual, cómo asume la persona todas esas vivencias. Pero sí, desde lo social influye mucho para una persona que todavía no ha sustentado su propia persona, ¿no? Eh, entonces, a ver, vayamos repasando un poquito. Hablamos de consumo problemático cuando hay una relación conflictiva entre el tiempo que consume, las veces que consume y el tipo de droga, ¿sí? Bueno, también cabe puntualizar que no es lo mismo la incidencia de una sustancia psicoactiva, digamos, consumida en modo natural que cuando ya es elaborada y pueden haber otro tipo de sustancias más que puedan también jugar su papel en la consecuencia. Eh, ya habrán escuchado sobre lo que es el principio activo, que tiene que ver justamente con con aquellas partes de la sustancia que producen algún tipo de influencia biológica en el organismo, ¿no? Y que van, digamos, se van resignificando en cómo la persona vaya hacia la droga, ¿no? Otro punto clave en todo esto. Bueno, como una persona que acá o aquí, digamos, es importante pensar en la situación cuando una persona llega, digamos, va de un consumo problemático hacia una calidad adictiva, ¿no? Y con todo lo que eso implica para su espacio social. Para eso tiene que haber un incremento en el consumo, en la cantidad y posiblemente también en la frecuencia y el tiempo que este dure consumiendo, ¿no? Puede comenzar, digamos, como una prueba, un querer probar, ¿no? Un sábado, un domingo, cuando tenga un tiempo libre, después lo puede ir aumentando en cuatro bolsitas, en cuatro paquetitos, en la semana dividido en 3 días, después 5 días, después el aumento ya es más exponencial, ya consume 8 10 en toda una semana. En 2 semanas llegamos a 12 y después a 32 en el mes. Entonces, eso también tiene su consecuencia. Cuando podemos ya empezar a categorizar a una persona adicta es cuando ya la persona, digamos, se desvive o vive para la sustancia. Ya hay una pérdida significativa de la calidad en su vida y en sus relaciones con los demás, sobre todo, porque trae gran consecuencia a nivel social, funcionamiento laboral, las relaciones, digamos, más significativas pueden verse afectadas. Trae toda una implicancia más que nada en lo que es la vida social. ¿Qué más? Que quiero transmitirles, digamos, un primer video instructivo, informativo sobre lo que es el consumo de sustancias, porque hay muchísimo más para explayarnos. Dejar en claro que esto tiene que ver con una, digamos, manera de poder manejar esto que está atravesado por, primero, ubicaría la cultura como algo antropológico que se viene utilizando con un sentido, con un fin, que después seguramente se fue tergiversando desde diferentes manejos que se han intentado hacer, desde la parte política del Estado, pasando por diferentes funcionamientos, otros entes de lo que no es el Estado, y bueno, así diferentes tipos de controles que se quiso estar haciendo o poder, digamos, hacer después también cierto empoderamiento de que uno puede combatir la droga o que es algo que no tiene, que no puede existir, que hay que pelear contra eso. Bueno, eso también nos han, digamos, plantado como punto, como
una cuestión a poder tener en cuenta, que en un primer momento quizás yo con mis prejuicios sobre la droga no lo veía bien, pero bueno, ahora sí, digamos, con todo el tiempo ya eh, transitado como profesional, fui repensando un poco la situación que tiene que ver con, con la droga, con el consumo, y, y es mucho más profundo este tema. No se trata exclusivamente de el objeto droga como el problema, sino en todo caso es la cúspide, aquello que se ve y que se erige como algo que es problemático, pero los problemas son más desde una base social que vienen desde las diferentes proyectadas instituciones sociales, desde la familia, pasando por las instituciones secundarias y bueno, terciarias y demás relaciones. Eh, a ver, no quiero perderme en mi discurso porque quiero tratar de poder dejar en claro algunas cosas y bueno, poder ir orientando una comprensión. Lo sociopolítico cultural, bueno, como les había dicho, la parte cultural, la función para la humanidad, después el intento de controlar, han habido diferentes hechos históricos, acontecimientos de leyes que han intentado hacer algo, pero como les había dicho, hay todo un planteo que nos hizo, digamos, un profesional, sociólogo, con respecto a esto, que en un primer momento no accedía de mis prejuicios, pero sí, quizás haya toda una situación, digamos, desde las empresas, desde lo que es el capitalismo, que pueda, digamos, tener gran implicancia en sí. Yo lo llevaría al plano del dinero y lo que es el consumo, no solamente de los grandes empresarios, sino también desde el Estado, eh, el manejo del dinero que se hace con esto. Eh, También se habla de una división de clase posible. Bueno, todo esto le hablo en el contexto de la capacitación que he tenido hace un par de años, que me abrió un poco la mirada tan restrictiva que solía producirse en mí con respecto a la droga. Y, y me parece que es pertinente también abrir un poco el panorama a poder, digamos, escuchar ciertas voces que no son escuchadas en esta sociedad. Eh, Me refiero a los sectores más bajos que eh, sufren de esta vulnerabilidad y otras. Bueno, haciendo una relación con lo que decía recientemente, me parece que la sustancia, que la droga viene a ser como lo que se ve y lo que se intenta, digamos, catalogar como malo, y aquellos que lo consumen son los que están equivocados, los que cometen el error, pero hay todo un trasfondo social que engloba a lo que es la humanidad que, que hace, que hace mal, hablando mal y pronto. La sustancia viene como a intentar paliar ciertas cosas de lo que es el goce, el placer, el alivio de las tensiones, de las ansiedades, de los problemas de trastornos de salud mental. De hecho, digamos, mucha relación entre lo que es los trastornos de salud mental con el consumo de las drogas. En particular, se me viene a la cabeza alguno, lo que es la esquizofrenia, el trastorno bipolar o quizás también, no sé, pueda también en el autismo o en algunos trastornos del neurodesarrollo donde se, digamos, hay ya de por sí cierta desregulación en la manera de procesar eh, ciertas, ciertas sustancias eh, de, de la parte neurofisiológica del cerebro, que eso ya se lo dejo a los especialistas en el tema. Eh, bueno,
la etiología tiene que ver con factores biológicos, genéticos. Sobre eso voy a hacer algunas menciones que tienen que ver con lo genético, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el consumo de alcohol. Suele haber una gran relación entre lo que es los adictos y los familiares de primera generación y segunda, donde influyen significativamente para que la persona pueda, digamos, caer en esta tendencia al consumo del alcohol. Eh, y también, si hablamos de genética, también hablaríamos de un condicionamiento biológico, en esto que le estaba diciendo de la formación de desarrollo eh, del cerebro y su funcionamiento fisiológico. Pero bueno, eso ya le compete a otra área que quizás tenga que ver más con la parte médica o dentro de lo que es la salud mental a los psiquiatras, ¿sí? Para que le quede claro, yo no tengo una explicación quizás tan concisa sobre eso porque no me formé sobre ello, ¿se entiende? Yo quiero adentrar un poco más en el sentido de lo que tiene que ver con el perfil de una persona que puede caer en adicción y esa construcción mental y, y esas representaciones que va encontrando en su interacción con la sustancia, anteriormente con los otros significativos, con otras personas también, y cómo influye el contexto que haya vivido. También se hablan de factores de riesgo y factores protectores, que eso podría ser muy importante poder destacar, como si el sujeto nace en un contexto familiar donde se suele sustentar y se suele escuchar y poder entablar un vínculo relacional más afectivo, más expresivo y más, digamos, buscando ayudar o contener a la persona, orientando, posiblemente eso sea un factor protector para que después no caiga rápidamente en algún tipo de consumo debido, digamos. Eh, pero también hay otros factores que serían, digamos, contrarios a lo que les dije recién, que podrían condicionar aún más al consumo. Eh, pero si tengo que decirles algo para poner en tela o en consideración en este primer video de lo que es consumo de sustancias, vendría a ser la capacidad que uno tiene para asimilar las experiencias, sobre todo de frustración, y poder asimilar también el contexto en que vive, ¿sí? Y cada una de los hechos, digamos, más complejos que han pasado en su vida. Así que eso es en una primera instancia, en un primer video bastante general. Gracias y nos vemos en otro video.